Se presentó el balance de la encuesta nacional de hospitales, la ENH, en la que recolectaron datos de los 40 hospitales de Venezuela durante el año 2023. De acuerdo con este informe que realiza la organización Médicos por la Salud, el promedio nacional de salas operatorias o pabellones operativos está alrededor del 10%. No, de 10 en total, 10 en números absolutos, lo que destaca que la capacidad de operar en Venezuela está reducida en 60%. No ha variado en los últimos 4 o 5 años, no ha empeorado, pero tampoco ha mejorado, señaló el doctor Julio Castro, quien presentó este informe y es el coordinador de la encuesta nacional de hospitales. Precisamente tenemos al doctor Julio Castro en línea telefónica para que pues ahonde un poco más en detalles de qué encontraron con relación a lo que es la situación hospitalaria en Venezuela durante 2023. Doctor Castro, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Gladys en Éxito. Le saluda Unay Amenábar. ¿Cómo está, Julio? Saludos, Unai, un placer estar en el programa de Gladys. Y fíjate, la encuesta nacional de hospitales es una iniciativa de la comunidad médica que empezó a registrar semanalmente la situación en los hospitales del año 2018. Okay. Y hemos usado la misma instrumento de medición desde el 2018 hasta ahora. Uno de los elementos que tú nombraste en la introducción es, si tú miras la capacidad arquitectónica de los hospitales, es decir, sumas el número de pabellones para los cuales fue definido cada uno de los 40 hospitales más importantes del país. En Venezuela hay más o menos 300 hospitales, pero esos 40 son los más grandes, son los hospitales tipo 3 y tipo 4 que están en las capitales de los estados. Entonces, si tú sumas la capacidad arquitectónica con la cual fue diseñado el hospital y divides todas esas camas o todos esos pabellones entre el número de hospitales, te da el promedio, que es la capacidad arquitectónica promedio, que está alrededor de 10 camas promedio o 10 pabellones promedio a nivel nacional. Y de eso están funcionando solamente 4, por eso es que el número que tú dijiste está disminuido el 60%. O sea, de un total de capacidad operativa de diseño de 10, están funcionando 4. Eso se ha mantenido estable durante los últimos años, no ha cambiado ni para abajo ni para arriba. Y algunos de los datos que sí quisiera resaltar aquí es, medimos dos elementos muy importantes para nosotros, que son el índice de desabastecimiento de medicamentos en la emergencia. Escogimos 20 medicamentos o insumos del área de emergencia que son prioritarios, que tienen que estar a juro y porque sí en cualquier emergencia de cualquier parte del mundo. Y sobre esa lista de 20, que es una lista pequeña, nuestros médicos o enfermeras reportan semanalmente qué hay y qué no hay en la emergencia. Es fácil, hay o no hay morfina, hay o no hay inhaladores para el asma, hay o no hay medicamentos para los infartos, hay o no hay 2 o 3 antibióticos básicos. Ese índice de desabastecimiento está para el año 2023 en 38%, es decir, que de cada 100 cosas que deberían haber, solamente hay 38. Sí. Pero eso era, ese índice de desabastecimiento en el año pasado era 41 y llegó a estar en 60% en el 2018 en el peor momento. Es decir, si nos comparamos con el 2018-2019, estamos mejor o menos mal, pero estamos muy lejos de un óptimo porque ese índice debería ser 0. Es decir, tú deberías llegar a un hospital y si necesitas un medicamento para el asma debería haberlo, si necesitas un antibiótico debería haberlo, no que unas veces haya y otras veces no haya. Pero si nos comparamos, repito, contra los peores momentos de las crisis del país en el 2018 y 2019, ha venido mejorando. Pero llama la atención, Julio, que, por ejemplo, uno va a las farmacias y el nivel de abastecimiento es muchísimo mayor del que había hace tal vez 4 años atrás. O sea, ahí sí ha habido un salto cuántico en lo que es la farmacia. Por lo menos ya la gente no reporta tanto como antes la falta de medicamentos. Podrán estar caros, pero pero existen, están allí en los anaqueles. Sí, de acuerdo, Unai. Lo que nosotros medimos es la disponibilidad de eso en la emergencia del hospital. Okay. Anteriormente, ¿qué pasaba? Tú ibas a la emergencia del hospital, no había un medicamento para el asma, por ejemplo, el familiar tenía que ir a comprarlo, pero iba a la farmacia y tampoco lo había. La situación era mucho peor. Hoy en día, el abastecimiento de la emergencia ha mejorado, es decir, hay menos desabastecimiento y por eso la gente tiene que ir a comprar menos cosas, pero siguen habiendo dificultades. Y voy a poner un segundo dato que reporta la encuesta. Así como medimos el desabastecimiento de la emergencia, medimos el desabastecimiento en pabellón. Tenemos una lista de 20 ítems que tienen que estar a juro y porque sí en pabellón, entre los cuales hay material descartable, material que, por ejemplo, las botas de los cirujanos, los tapabocas, los gorros, las batas que usan para operar, los gases anestésicos, los analgésicos, los medicamentos para la anestesia que son endovenosos, etcétera, etcétera. Eso también lo hemos medido de la misma manera que medimos la emergencia
Y ese índice, al contrario del de emergencia, ha ido empeorando. Es 74% para el año 2023. Era 70% el año pasado y se ha mantenido alrededor de 70-80% histórico. ¿Qué te está diciendo eso? Bueno, que probablemente hubo un énfasis, muy probablemente relacionado con el tema del COVID, de énfasis en dotar a las emergencias, pero ya ha pasado el COVID, que ya no tenemos esa situación catastrófica que teníamos antes. Algunas otras áreas del hospital no han tenido el mismo enfoque. Y eso se traduce con otro dato que también ponemos en la encuesta de hospitales, es que el venezolano, para poder operarse en los hospitales públicos, tiene que meterse la mano en el bolsillo y le piden una lista en el hospital para poder operarlo. Tienes que traer el bulto quirúrgico, tienes que traer material de laparoscopia, tienes que traer el bulto de la madre que va a parir, o tienes que traer la sonda si tienes que operar la próstata. Tiene que meterse la mano en el bolsillo para comprar insumos en el sector privado que tiene que ir al hospital porque no hay. Pero Y eso es eso está prácticamente bien. la privatización, ¿no? Evidentemente. Bueno, No si lo pagas el vemos servicio tal vez del médico, pero todos los demás insumos sí los tienes que pagar. exactamente, quizás no todos, pero Ok. sí algunos insumos, sobre todo cuando nosotros medimos qué es lo que falta más. Lo que más falta en los hospitales es ese material descartable, que son eso que te dije, batas de cirujano, las botas, los tapabocas, los gorros, los campos quirúrgicos. Entonces le dan una lista de mercado a la gente cuando tiene que operarse y, mire, usted cuando traiga esto, entonces lo metemos en la lista para operarlo. Y también medimos el tiempo de espera para la cirugía, que es otro tema. Y el 50% de los hospitales, independientemente de cirugía, nosotros medimos cirugía de mama, medimos cirugía de vesícula, medimos cirugía histerectomía y medimos cirugía de próstata, que son como cosas que se hacen frecuentemente, y el promedio, no importa el tipo de cirugía, el promedio está cercano a los 6 meses para que termines operando. Entonces, no solamente tienes que pagar, sino tienes que meterte en una lista de espera que te puede llevar a 6 meses a un año de esperar para una cirugía, que en el caso de las cirugías que son por cáncer, por ejemplo por próstata o mama, puede hacer que cambie tu estadio entre el momento que debían operarte y el momento que finalmente te espera. Claro. Venezuela, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, es el país con mayor gasto de bolsillo de la región de América Latina, estamos hablando. Es decir, además de tener que pagar para poder operarte, la totalidad de los venezolanos, si son hipertensos, tienen que comprar sus medicamentos, si son diabéticos, tienen que comprar sus medicamentos, si son epilépticos, tienen que comprar sus medicamentos, si tienen cáncer, en algunos casos tienen que comprar medicamentos, en otros casos no, porque lo cubre la farmacia de alto costo, pero buena parte de los medicamentos, sobre todo enfermedades crónicas, tienen que costearlo el ciudadano, y eso cuando sumas esa cifra, estamos hablando de la cifra más importante de gasto. Es una definición de política pública de salud, que es el gasto de salud en bolsillo. Venezuela está punteando y tiene relación con todos estos déficits que hay tanto en el sistema público como en los hospitales como en la medicina primaria. Por ejemplo, lo que es, exámenes de laboratorio o exámenes que requieran algún tipo de equipo especial, mamografías, ecosonogramas, no sé, todo lo que pudiera requerir algún tipo de aparato ya un poco más sofisticado. ¿Cómo Sí, estamos? también lo medí en la encuesta de hospitales. Te voy a poner dos ejemplos. Tomografía, en el año 2018-2019 no había ningún tomógrafo que funcionara en el país. En este momento, 10% de los hospitales están reportando que los tomógrafos están funcionando de forma intermitente. Pero te voy a dar un ejemplo que es mucho más simple, que es una rayos X de tórax. La rayos X de tórax solamente es posible hacerla en esos hospitales 24 horas al día, 365 días al año, en el 50% de las veces. Es decir, un estudio que es relativamente fácil, relativamente muy útil y utilizado diariamente, solamente el 50% de los hospitales pueden hacerlo todo el tiempo, y cuando hablamos de laboratorio, solamente 60-65% de los hospitales pueden hacer laboratorio 24 horas como se necesita. Entonces, de alguna manera, eso te dice que si bien hay una mejoría o una disminución de la escasez en relación a los años críticos de 2018-2019, todavía es una situación precaria que se traduce para los ciudadanos en tener, mira, el laboratorio no está funcionando ahorita, tienes que hacer el laboratorio a tu hijo que tiene una infección urinaria, tiene una neumonía, en el laboratorio privado más cercano, y esos son costos que se le agregan a los ciudadanos. En cuanto al personal, digamos, el número de médicos, enfermeras, etcétera, Mira, que arroja. no hay mucha variación. Nuestros números están en promedio cercanos al resto de América Latina. Estamos hablando de la relación cama de emergencia, enfermera y médico de emergencia.
pero hemos notado una situación que nos llama la atención. Hay un aumento del número de enfermeras en los turnos nocturnos y una disminución en los turnos diurnos. ¿Y eso por qué? Y bueno, la explicación que nosotros le damos a eso sin tener una documentación exacta es que los turnos diurnos, en términos de costo hora, de ganancia hora, es mucho más lucrativo que el turno diario. Y creo que buena parte de lo que está pasando es que las enfermeras dicen, mire, cámbiame para el turno nocturno, que me permite ganar mejor trabajando el mismo número de horas y a lo mejor teniendo el día para hacer otras actividades que me generen algún beneficio, puedo generar y llevar más dinero para mi casa siendo enfermera. Es una de las situaciones que pensamos que puede estar explicando esa movilización hacia el turno nocturno por un tema salarial. Claro, pero estamos hablando de un proceso de agotamiento de ese personal. Si trabaja durante el día en una actividad y en la noche como enfermera, ¿cuánto tiempo puede una persona rendir realmente en esas condiciones, no? Bueno, lo que creo que de alguna manera expresa eso es la situación económica general del venezolano. ¿Okay? El venezolano busca formas, creo que hoy en día no es un secreto que los maestros, por ejemplo, en el sector oficial trabajan 50% del tiempo. ¿Por qué? Porque el otro 50% del tiempo están tratando de buscar redondearse el salario de una mejor manera que lo poco que ganan en el sistema público. Entonces creo que puede ser una expresión esto de las enfermeras de más o menos lo mismo que vemos en otros sectores de la parte laboral. Julio, ya para finalizar, ¿esto de quién depende? ¿Esto depende del Ministerio de Salud? ¿Esto depende de las gobernaciones, de las alcaldías, digamos, o de todos a la vez? Depende de todos. Nosotros tenemos clasificado, o sea, tenemos hospitales que observamos que son del Ministerio de Salud, tenemos hospitales de sanidad militar, tenemos hospitales del Seguro Social y tenemos hospitales de gobernaciones de los estados. O sea, esto mira todo, esos datos que estoy diciendo son datos globales. Nosotros tenemos la capacidad de discriminarlos por ente de adscripción, o sea, el ente que administra ese hospital, y en general, si tú tuvieras que hacer una gradación de qué hospitales están menos malos y qué hospitales están peor, los hospitales que tienen menos desabastecimiento son los del Seguro Social. Después vienen los hospitales del Ministerio de Salud y después vienen los hospitales militares y después tienen los hospitales de la gobernación, siendo el que está mejor el hospital del Seguro Social históricamente, sobre todo cuando medimos un parámetro numérico que es el índice de desabastecimiento, es mejor, es menos desabastecido el Seguro Social comparado con el más desabastecido que son los hospitales de la gobernación, y puede tener que ver con el músculo económico del ente que rige cada uno de esos hospitales. ¿Este informe lo comparten con ellos, con las autoridades? ¿Le hacen algún caso al informe que ustedes elaboran? Históricamente, digamos, no sé si nos hacen caso o no. Creo que en algunas cosas de vacuna sentimos que nos tomaron en cuenta en algunas sugerencias en algún momento con vacuna de COVID. El informe público está en la página web en www.encuestanacionaldehospitales.com. No solamente está están todos los informes del año 2018 y están para que cualquiera que públicamente los quiera ver, los ve. De hecho, sabemos que las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, tienen acceso a esos documentos y lo utilizan de alguna manera para sus reportes y para el entendimiento del sistema de salud venezolano, porque no hay datos oficiales. Buena parte de lo que hace la encuesta de hospitales es que está ocupando un vacío del vacío de la información oficial, porque las fuentes de información oficial de parte del Ministerio no tenemos acceso a ellas desde el año 2015. Bueno, pues muchísimas gracias a Julio Castro, médico internista, infectólogo y quien fue el coordinador y que está dando a conocer los resultados de esta encuesta nacional de hospitales 2023, aunque se está presentando ahora en 2024. Hacemos la pausa, escuchamos buena música y ya seguimos con más de Gladys en Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.